visto tu amor, apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Gracias. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Tu amor vivo hoy. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, nos perdonaste y hoy en adelante, Señor, te seguiremos, te amaremos. ¡Hey! Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, díselo, te seguiré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Tu amor vivo, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré. Una vez más díselo fuerte. Te seguiré, yo te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra congregación Grupos Familiares Cristianos. Bienvenidos a este servicio de Viernes de Familia. Es muy grato podernos reencontrar por este medio que Dios ha diseñado para que también nosotros podamos disfrutar y podamos ser edificados en todo tiempo y en todo momento. Así que bienvenido, le invito para que usted allí donde esté pueda compartir esta enseñanza para que llegue a muchas más personas y todos crezcamos en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. También les invito para que podamos disponer de nuestro tiempo y disponer nuestro corazón para agradecer a Dios por el tiempo en el cual nos permite estar reunidos y estar siendo edificados. Padre, te damos gracias, amado Señor, por este día maravilloso que tú has diseñado desde la eternidad, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nuevamente podemos estar aquí reunidos, Señor, para adorarte, Señor. Para adorar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, para agradecerte
y para, Señor, poderte glorificar. Porque te glorificamos, Señor, cuando estamos siendo llenos de tu palabra, Señor. Te glorificamos, Señor, cuando inundamos nuestra mente y nuestro corazón de ti, Señor. Y queremos en todo tiempo permanecer, Señor, siempre, Señor, en unidad contigo, Señor. Entendiendo que tú nos has llamado para prepararnos para toda buena obra, Señor. Y esa buena obra, Señor, es dar a conocer a Cristo, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, esta enseñanza y para que pueda llegar, Señor, a cada una de las personas que hoy se están conectando, Dios, y puedan recibir y puedan aprender a conocerte aún más. La gloria y la honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar en esta noche. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que me ha parecido muy importante. Yo sé que todos ustedes son muy juiciosos y hemos estado muy atentos a nuestro devocional. Y cuando iniciábamos este semestre, compartíamos un tema que hablaba de las decisiones que nosotros tomamos como hijos. Creo que todos lo recuerdan, la pastora Cecilia nos hizo una introducción a esta primer serie y hemos venido desarrollando algunas enseñanzas que Dios quiere que las hagamos prácticas en nuestra vida. Y en base a esa enseñanza, en base a esas decisiones que para mí y para todos son tan importantes, hoy quiero desarrollar este tema para que todos tengamos luz y podamos tomar cada día decisiones correctas. He querido llamar esta enseñanza tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Siempre tenemos decisiones por tomar. Cada uno en nuestro ámbito tenemos decisiones que tomar en nuestro día a día. El cómo nos vamos a vestir, a dónde vamos a ir, a dónde debemos de ir. En casos un poco más importantes, los chicos, las chicas jóvenes, de acuerdo a sus relaciones, si el Señor está de acuerdo con cierto tipo de noviazgos, de amistades, en nuestra área laboral, si el Señor anhela que nosotros trabajemos o nos desempeñemos en algún puesto. Son tantas cosas que nosotros tenemos que decidir día a día. El solo levantarnos de nuestra cama a una hora determinada para el café con Cristo es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar día tras día. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones acertadas, decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios, porque lo que decidimos hoy va a ser lo que vamos a recoger mañana. Hay decisiones que nos pueden llevar a cosas muy buenas, pero hay decisiones que nos pueden llevar a recoger cosas que no esperamos. Y todo se basa en torno a una decisión que nosotros tomemos como hijos. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que es que nosotros tomemos decisiones, hoy yo quiero que podamos compartir en la palabra, porque lo que queremos aprender es a tomar decisiones bajo la voluntad de Dios, pero si yo no conozco la palabra, si yo no me informo, si yo no me edifico en la palabra, mis decisiones nunca van a estar enfocadas en lo que es la voluntad de Dios. Y quiero que podamos ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quiero que podamos ir, vamos a trabajar este versículo en la versión Reina Valera, pero también quiero que lo comparemos con la traducción al lenguaje actual. En la versión Reina Valera dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en nuestra segunda versión, traducción al lenguaje actual, dice la palabra: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo algo muy importante, y es que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Pero antes
de poder nosotros comprobar, porque dice que para nosotros poder comprobar, para poder disfrutar esa buena voluntad, tenemos que hacer algo en nuestra vida y es cambiar nuestra mentalidad, es renovar mi mente, es cambiar mi manera de ser y de pensar, como lo dice en la traducción al lenguaje actual, es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros no transformamos nuestra mente, no transformamos nuestro entendimiento a la verdad de Dios, cada decisión que yo tomo no va a estar basada en su palabra. Por ende, no van a ser decisiones bajo la voluntad de Dios, sino bajo mi voluntad, bajo mis sentimientos, bajo mis emociones. ¿Cómo voy a renovar mi mente? También dice la palabra en Romanos 12 que no nos amoldemos al mundo, que no nos conformemos al mundo, que no vivamos como vive el mundo. Y la pregunta en esta noche sería, ¿y cómo vive el mundo? Yo sé que todos tenemos una perspectiva de lo que vive el mundo. Podemos ver un mundo que está en total caos, un mundo donde nosotros encontramos guerras, encontramos egoísmos, encontramos codicia, ignorancia, pobreza, drogas, confusión, incertidumbre, borracheras, corrupciones, mentira, odio. Vemos familias destruidas, familias que no están bajo el diseño de Dios. Eso es lo que vive el mundo y muchas cosas que cada uno de ustedes en su casa va a poder experimentar en su vida. Un mundo totalmente caótico, un mundo donde no hay un orden, donde la gente hace lo que quiere. Y ahí es donde el Señor se refiere a esta palabra, que no nos amoldemos a ese mundo que toma decisiones bajo circunstancias que no le dan paz ni tranquilidad y que todas esas decisiones es consecuencia de lo que hoy hemos vivido por malas decisiones que se han tomado en el pasado. Hoy estamos enfrentando cada día una generación totalmente destruida y totalmente apartada de la palabra de Dios. Pero el Señor en su palabra nos dice a nosotros, sus hijos, a los que hemos creído y a los que lo hemos recibido, que no nos amoldemos a eso, que dejemos de ser como los demás para poder comprobar cuál es esa buena y agradable voluntad. Y lo dice que debemos de empezar renovando mi mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? ¿Cómo será que yo hago para renovar mi mente? Ustedes todos tienen muy claro lo que es renovar, ¿no? Renovar es cambiar. Nosotras las mujeres somos especialistas en renovar. Por lo menos a mí en mi casa me encanta estar renovando, estar cambiando las cosas del lugar. La gente muchas veces va y se sorprende y, ay, ¿qué pasó? Se ve diferente, se ve grande, porque estamos en total renovación. Pero así como renovamos nuestras cosas exteriores, debemos de renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Y no es una tarea fácil y no es una tarea que podamos hacer nosotros solos, porque no es decir, ay, no, hoy voy a pensar diferente y ya no. Es un proceso que si Cristo no está trabajando dentro de nosotros, va a ser muy difícil poder renovar nuestro entendimiento. Porque si bien es cierto que Cristo mora en nuestro interior, nuestra tarea es permitirle que Él crezca y que Él empiece a renovar todo eso que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, que nos hacen pensar siempre mal, que no nos dejan pensar con la mente de Cristo, pero para eso necesitamos de tiempo, de determinación y de decisión. Decidir que mi mente sea renovada a la palabra del Señor. Quiero decirles que lo que alimenta nuestra mente se convierte en nuestra mentalidad. Una cosa es nuestra mente y otra cosa es una mentalidad. La mentalidad es lo que cada persona vive y lo que cada persona ha formado. Y todos tenemos una mentalidad muy diferente. Y como hijos, pero también en el mundo exterior, vemos personas con mentalidades totalmente diferentes. Algunas mentalidades muy buenas, pero otras que nada que ver. Y esas mentalidades se han formado a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se han formado esas mentalidades? Una mentalidad se forma de varias formas y depende de muchos factores. Uno de esos factores son nuestras tradiciones culturales, también la educación recibida, las circunstancias sociales o familiares por las que ha vivido cada persona y también por la herencia genética. Todos estos factores han hecho que nosotros formemos una mentalidad.
Las tradiciones culturales, porque cada afortunadamente, cada país tiene una cultura. Y nosotros hemos crecido aquí en Colombia, tenemos una cultura de festividades, de ferias, que muchas veces eso ha sembrado tanto, ha marcado tantas cosas en el corazón de las personas, que esa es la mentalidad de un colombiano, digámoslo así. Es muy diferente a un estadounidense, a un coreano. Esa mentalidad se ha formado por niveles culturales. Y eso hay que derrocarlo, porque la mentalidad y la cultura que nosotros debemos de tener es la cultura del reino. Y eso desafortunadamente ha causado en que nosotros tengamos una mentalidad diferente. También dice que la educación que nosotros hemos recibido, muchos han tenido muy buena educación y han formado una mentalidad muy grande, pero muchas personas no han tenido el acceso a ese tipo de educación. Por lo tanto, su mente se ha formado diferente, con carencias, con faltas de conocimiento acerca de ciertos temas, y eso ha formado una mentalidad en los individuos. También las circunstancias sociales y familiares en las que hemos crecido. Cada uno de nosotros ha crecido en circunstancias sociales y familiares muy distintas, algunas muy buenas, otras no muy buenas. Y hay cosas en nuestra familia, en nuestra infancia, en nuestro largo vivir, en nuestra sociedad, que han marcado nuestra mentalidad. Y podemos ver personas que tal vez tienen una mentalidad de pobreza, una mentalidad de que no lo puede hacer, de que no tiene. Todo eso se ha formado allí desde las bases de nuestra familia o por nuestra herencia genética. Genéticamente nosotros portamos esa herencia que nos han dejado nuestros padres, y todo eso ha formado la mentalidad que hoy en día vemos en el mundo. Pero nosotros no debemos de amoldarnos a eso, y nosotros debemos empezar a renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues déjeme decirle, mi hermano, que la única forma de cambiar esa mentalidad que nosotros hemos ido formando a lo largo de nuestra vida es con la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a llenar nuestra mente con esa información que tiene Él en su palabra, y eso va a empezar a que poco a poco nosotros cambiemos lo que hemos venido siendo. Un creyente que no escudriña la palabra, un creyente que no está meditando constantemente en la palabra de Dios, no va a poder tener ese cambio de mentalidad. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos habita empieza a transformar esa información recibida en una revelación de vida. Y esa revelación, cuando esa revelación está en mí, hace que mi mente cambie y yo sea diferente. Así que, mi hermano, a renovar esos pensamientos, a cambiar esa forma de pensar con la palabra de Dios. Necesitamos que esa palabra empiece a hacerse real, a hacerse revelación en nosotros, porque no tiene que trascender. Porque muchas veces también nos llenamos solamente de conocimiento, pero no trasciende esa palabra en nuestra vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo que ya todos portamos, que no es solo de algunos, no es solo de los pastores, no es solo de los líderes, es de toda persona que ha sido llamada por Dios. Porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si nosotros amamos a Dios, recordemos que no es porque lo hayamos querido, es porque Él nos amó primero. Y a Él habernos amado primero a nosotros, hizo que nosotros nos interesáramos por conocerle y por vivirle a Él. Por eso dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso, cuando yo empiezo a transformar esa mentalidad, mis decisiones cada día van a ser mejores y van a ser enfocadas en la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para todo lugar donde yo me mueva, porque voy a entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, debemos de empezar a renovar nuestro entendimiento. Quiero que podamos ir a la palabra en el libro de los Salmos, en el Salmo 1, versículo del 1 al 3, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La palabra aquí nos está diciendo que este tipo de hombres son bienaventurados, afortunados, dichosos. Dice que dichoso, que bienaventurado aquel hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué es tan importante el consejo? Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, debemos de empezar a tener entendimiento a quién escucho y quién está aconsejando mi vida. Porque muchas veces lo que nosotros escuchamos no es lo correcto y nos llevan a tomar decisiones muy equivocadas. Necesitamos tener sabiduría en con quién me relaciono, quién está edificando mi vida, qué estoy escuchando. La palabra dice que la fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso debemos de tener cuidado con nuestras relaciones para poder ser esos hombres que dice aquí en el Salmo, bienaventurados, que meditan en la palabra del Señor de día y de noche y que en ella encuentran su delicia. Yo no sé cuando usted tiene que tomar una decisión respecto a su vida, lo que usted está viviendo, ¿qué hace usted? ¿Correr a donde el vecino más cercano a que le diga qué hacer? ¿O deleitarse en la palabra de Dios y encontrar allí la respuesta? Yo opto por lo segundo, por ir a la palabra de Dios, por escudriñar y conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi familia, con mis hijos, con la sociedad en la que Él me ha puesto. Cuando yo tomo ese tiempo, el Señor habla a mi vida y me dice, ¿cuál es su voluntad? La conozco porque he sido formado en esa palabra. Así que mi hermano, yo quiero en esta noche decirle que tal vez hoy hay muchas personas que nos están escuchando y que están queriendo empezar esta vida con el Señor y que necesitan esta palabra para poder encaminar y para poder entender lo que es Cristo, porque Cristo no es una cantidad de enseñanzas que muchas veces nosotros no podemos llevar a la práctica. Cristo es una vida que nos enseña a tomar las mejores decisiones y que cuando yo tomo de ese tiempo maravilloso que Él me ha puesto acá en la tierra para edificarme, para crecer, y para entender que debo de ser ese árbol, dice que será como ese árbol sembrado junto a corrientes de agua que todo cuanto hace prospera. ¿Cuántos no queremos ser así? Yo creo que todos queremos que todo nos fluya muy bien, que nuestro fruto sea un fruto agradable a Dios. Pero eso lo consigo cuando yo me deleito en su enseñanza y en su palabra en todo tiempo y en todo momento. Así que si tienes problemas, así que si estás afrontando situaciones difíciles y tienes que tomar decisiones en este tiempo, te invito a que vayas a la palabra de Dios y que te rodees de personas que te edifiquen, porque quiero que leamos también lo que dice en 1 Corintios 15:33. Dice la palabra, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que sí, nosotros estamos rodeados de un ambiente hostil, de un ambiente, como dice en Romanos, de un mundo totalmente apartado de Dios. Si nos amoldamos a esas cosas, si nos amoldamos a la mala manera de vivir de las personas que viven en problemas, que viven en desesperanza, en angustia, así va a ser muy difícil que yo pueda renovar mi mente. Yo tengo que buscar esos ambientes que a mí me hacen bien. El iniciar es muy, muy importante porque eso va a marcar nuestro futuro y tenemos que tener buenos inicios para poder ser edificados en ese fundamento que es Cristo. Así que si queremos ser esos árboles de justicia, necesitamos estar siendo siempre alimentados de la palabra del Señor. Quiero que también podamos ir a la palabra en Proverbios 3, versículo 7. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Uno de los obstáculos que tal vez creería yo que tiene el Espíritu Santo en nosotros para poder hacer su obra y su propósito es nuestra propia opinión, porque siempre queremos saberlo todo, siempre estamos opinando y siempre queremos creer la razón en todo.
Y mucho más cuando nuestra mente aún no ha sido edificada en Cristo. Entonces todo lo argumentamos, queremos tener la razón en todas las circunstancias de nuestra vida, pero esa sabiduría no es la que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. No es nuestra propia opinión, necesitamos que sea la opinión de Dios. Pero vuelvo y hago énfasis en que si no conocemos esa voluntad de Dios, no puedo tomar decisiones bajo la voluntad del Señor, sino bajo mi propia opinión. ¿Y cuál es tu propia opinión? Lo que tu mentalidad tiene, lo que a ti se te ha formado. Esa mentalidad es la que hace que nosotros tengamos diferentes opiniones, que muchas veces son mis opiniones, es lo que yo digo, es lo que yo pienso y es como yo actúo. Tal vez resulte difícil apoyarnos en la palabra de Dios, pero es lo que necesitamos hacer para poder continuar y poder dejar de poner nuestra propia opinión ante las cosas demás, ante las demás cosas que vivimos, nuestra propia opinión ante un problema familiar. Cuando nosotros tenemos un problema con nuestras parejas, con nuestro esposo, nuestras esposas, muchas veces queremos divorciarnos. Es mi opinión. Y le damos todo el alimento a esa opinión. Es que él es grosero, es que él me dijo, es que mi sabiduría. Y siempre quiero tener la razón. Entonces tomamos la decisión que nosotros queremos, pero no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere familias que muestren a Cristo. Familias que sin hablar mucho sean testimonio de lo que es Cristo formando una familia. Entonces es mi opinión la que se está poniendo allí. Cuando tengo un problema laboral, lo primero que quiero hacer es renunciar. O cuando tenemos problemas de depresiones. Muchas personas han tomado decisiones muy terribles por una depresión al punto de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque las emociones no sujetas al Señor hacen que nosotros tomemos decisiones como esas, bajo circunstancias emocionales, cuando hay depresión en la vida de las personas. Y debemos de parar todo esto. La gente vive así. Vemos suicidios, vemos drogas, vemos borracheras, porque todas esas decisiones se han tomado bajo mi propia opinión, bajo mis argumentos, pero no bajo los argumentos del Señor. Por eso es importante, reitero, renovemos nuestra mente para que podamos hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La sabiduría humana ha enloquecido y nosotros lo podemos ver día a día. La palabra del Señor lo dice, la sabiduría humana ha enloquecido totalmente. Pero nosotros no debemos de estar en esa sabiduría, sino en la que proviene de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 13 dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Miren la diferencia de las sabidurías que nos habla aquí en el libro de Santiago. La sabiduría que proviene del mundo, nuestra sabiduría, nuestra propia opinión, siempre va a estar llena de todas estas cosas que se nombraban aquí, de celos, de envidias, de contención. Si tú estás experimentando eso en tu vida, si las decisiones que tú has tomado te llevan a estas cosas, a estar en peleas, a estar tristes, a estar en incertidumbre, es porque no han sido guiadas por el Señor. Es así de sencillo. Pero si tus decisiones te dan paz, si tus decisiones te llenan de gozo, te hacen una persona con mansedumbre, es porque es la sabiduría que viene de lo alto y que es la que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica y que sea nuestra nueva mentalidad.
Así que, hermanos, los invito para que ustedes crezcan en esa mentalidad de hijos de Dios, que sepan y que se instruyan en lo que ya ustedes tienen, porque no es que solamente lo tenga yo, lo tenemos todos nosotros, pero necesitamos escudriñarlo, descubrirlo, porque es esa moneda, ese tesoro perdido que tenemos que buscar en nosotros para poderlo hallar, para poder disfrutar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que nosotros podamos decir, como decía Pablo, yo quiero que podamos leerlo y podamos analizar lo que dice la palabra aquí, lo que decía Pablo en Filipenses 3, versículo del 7 al 9. Dice, inicia Pablo diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas para ti hasta el día de hoy han sido ganancia? Tus estudios, tu sabiduría, tu educación, tu cultura para ti ha sido una ganancia. Pablo tenía mucho conocimiento, era un maestro de la ley, conocía la ley de Dios perfectamente, pero en el tiempo en que el Señor se reveló a su vida, él pudo decir cuántas cosas que para mí eran ganancia, hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No he tenido mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi hermano, nosotros tenemos que llegar a este punto de poder no solo leer, porque a veces nos volvemos expertos en leer y en repetir, sino en poder declarar lo que Pablo decía acá. Todo lo que tú has tenido sin Cristo hasta hoy, puede que tengas los mejores nombramientos, puedes que tengas una vida que tú la creas, que es, mejor dicho, la mejor vida de todas. Puedes que tus decisiones hayan sido siempre enfocadas en cosas tal vez buenas, pero que no han sido la voluntad de Dios. Pero hoy nosotros tenemos que estimar todo lo que hemos ganado sin Dios como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hoy estamos conociendo lo que Dios quiere en nosotros. Y es que renovemos nuestra mente, que no va a ser ya, pero que somos nosotros quienes decidimos renovarnos, quienes decidimos que sea la palabra quien me nutra, quienes decidimos que sea Cristo el que habite en mí y podamos dar ese fruto que damos como cuando somos esos árboles de justicia y que podamos caminar en lo que Dios quiere que caminamos. De esa forma nuestras decisiones van a ser cada día sabias, van a ser bajo su voluntad y vamos a poder disfrutar de la perfecta voluntad de Dios, de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo sé que es lo que todos queremos y lo que todos anhelamos. Y aunque ya la presencia de Cristo está en nosotros, tenemos una responsabilidad y es alimentar esa presencia. No contristemos ese Espíritu Santo, no apaguemos esa luz. Esa luz está en nosotros, pero es como decir que tengo luz en este lugar, pero si yo no la enciendo, nunca voy a poder disfrutar de esa luz. Nosotros tenemos la responsabilidad de encender esa luz que portamos. O la encendemos o la opacamos. La palabra en Mateo nos dice que nosotros somos esa lámpara que no se puede poner debajo de un almud. Tenemos que estar siempre encendidos. Y mi hermano, lo invito para que usted, allí donde usted se encuentre, busque la voluntad de Dios para tomar sus decisiones en su ámbito laboral, en su familia, en sus hijos, para que entendamos que necesitamos estar allí dependientes de Dios para poder disfrutar de esa voluntad. Así que mis hermanos, esta era la palabra que yo quería hoy compartir con cada uno de ustedes y espero que todos podamos seguir renovando nuestra mente como lo hemos venido haciendo, porque ha sido un proceso desde el día en que conocimos, desde el día que se nos predicó de Cristo hasta el día de hoy. Y vamos a seguir renovando nuestra mente y vamos a crecer.
Así que les invito para que ustedes puedan cerrar sus ojos y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, amado Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, renovando nuestro entendimiento, para que seas tú cambiando nuestra mentalidad, Señor, e implantando la mentalidad de hijos que debemos de tener, Señor, para que nuestras decisiones siempre sean enfocadas en la voluntad tuya, Señor, y podamos ver esa buena voluntad tuya, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor, y en todo lugar donde nosotros nos movamos, Señor. Agradecido siempre contigo, Señor, por habernos puesto, Señor, en este lugar, en esta casa ministerial, Señor, que nos ha enseñado a crecer, Señor, que nos ha enseñado a conocerte, Padre Celestial, y que juntos hemos atravesado tantas cosas, Señor, que han sido para bendición en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Yo pido, Señor, que cada persona que hoy, Señor, está escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar, Padre, puedan tener esa revelación de tu palabra, Señor, puedan entender que su mente, Señor, necesita ser cambiada, Señor, necesita ser alimentada por la verdad de Cristo, Señor, para poder llevar, Señor, esa nueva información a su espíritu, Señor, y que nuestro espíritu, tu espíritu en nosotros, Señor, pueda ser esa revelación que tanto necesitamos, Señor, para poder crecer y para poder avanzar y para poder decidir, Señor, seguirte. Y que nuestras decisiones siempre estén basadas en la verdad que es Cristo. Muchas gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, eres mi alegría. Oh, tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón